Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, rebosante de energía y emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Y hoy, chicos, tenemos un tema que, wow, literalmente está incendiando las redes sociales y los corazones de millones de fans en todo el mundo. Y no es para menos porque estamos hablando de un bombazo, un reencuentro, una reconquista. Prepárense porque esto es jugoso. Ya se imaginan por dónde van los tiros. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en la apasionante historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Para los que quizás sean nuevos en este universo de las series turcas y las celebridades otomanas, permítanme presentarles a estos dos talentosos individuos. Mert y Afra son dos de las estrellas más brillantes y prometedoras de la televisión turca actual. Son, para decirlo de forma sencilla, la pareja del momento. Han logrado conquistar el corazón de millones de espectadores y, por si fuera poco, han demostrado una química que traspasa la pantalla y enciende la imaginación de todos. Protagonizaron la exitosísima serie Yalan, una producción que ha batido récords de audiencia tanto en Turquía como en el extranjero. Y no solo arrasaron en audiencias, sino que también su química traspasó la pantalla, encendiendo rumores y especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Y bueno, amigos, la realidad a veces supera la ficción. Esta historia nos demuestra que el amor, en todas sus formas, puede ser tan impredecible como apasionante. Pero antes de meternos de lleno en el chisme y en los detalles que nos tienen a todos con el corazón en un puño, y porque sé que muchos de ustedes son nuevos por aquí, aprovecho para darles la bienvenida. Si es la primera vez que nos ven, no duden en suscribirse al canal. Aquí encontrarán todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas, el cine, las noticias más frescas de las celebridades, los análisis más profundos y, por supuesto, mucho, mucho más. Así no se perderán nada. Ya saben, solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. La comunidad de amantes de las series turcas crece día a día y ustedes son parte importante de ella. Bueno, volviendo a Mert y Afra. Como les decía, la chispa entre ellos en Yalan era innegable. La serie que cuenta la historia de Ferit y Seyran, dos jóvenes de mundos completamente diferentes que se ven obligados a casarse por conveniencia, fue un éxito rotundo, un verdadero fenómeno de masas. La trama, llena de intriga, drama, romance, conflictos familiares, choques culturales y giros inesperados, mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla semana tras semana, generando un fervor que pocas producciones logran. Y por supuesto, gran parte del éxito se lo deben a la inigualable química de sus protagonistas. Mert y Afra, interpretando a Ferit y Seyran, lograron crear una conexión tan fuerte, tan palpable, tan real, que el público no podía evitar enamorarse de ellos, y de su supuesto romance en la vida real. La forma en que se miraban, la sutileza con la que se comunicaban con miradas y gestos, la ternura que emanaban en cada escena, todo contribuía a construir un vínculo emocional con el público que traspasaba la pantalla. La historia de Yalan es, en esencia, una de esas historias clásicas de amor y desamor, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados, una pareja protagonista atractiva, un conflicto central, obstáculos que superar, secretos que se revelan y, por supuesto, un romance que florece en medio de todo el caos. Y aunque la serie aborda temas complejos y profundos, como las diferencias de clase, las tradiciones familiares y la lucha por la independencia, el elemento central siempre es el amor entre Ferit y Seyran. Un amor que, como cualquier amor verdadero, es imperfecto, complicado, lleno de altibajos, pero también apasionado, intenso y capaz de superar cualquier adversidad. Y así fue como comenzaron a circular rumores, fotos, vídeos. Un bombardeo constante de información en redes sociales y medios de comunicación. Los fans, ávidos de detalles sobre la vida personal de sus ídolos, escudriñaban cada publicación, cada gesto, cada mirada. Las salidas juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, las miradas cómplices, todo alimentaba la esperanza de los fans. Cada foto o vídeo que se filtraba era analizado con lupa, buscando señales de afecto, de complicidad, de amor. Y claro, ¿quién no quería ver a la pareja de la serie junta en la vida real? Es como un cuento de hadas hecho realidad. La idea de que el amor que veían en pantalla se trasladara a la vida real era irresistible para muchos. El hecho de que dos jóvenes actores que se conocieron trabajando juntos, en medio de la vorágine de
La fama y el éxito pudieran encontrar el amor verdadero, era una fantasía romántica que todos querían creer. Pero como suele suceder en estas historias, la vida real es mucho más compleja que la ficción, y la historia de amor tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis. Hubo momentos de distancia, rumores de terceras personas. Todo un drama digno de una novela turca. La presión mediática, la atención constante, la exposición pública, las agendas apretadas, los celos, todos estos factores, sumados a la inmadurez propia de la juventud y a las complejidades de cualquier relación amorosa, comenzaron a hacer mella en la pareja. Y lamentablemente en un momento dado, los rumores sobre una ruptura se hicieron más fuertes que nunca. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a hablar de una posible separación, alimentando la especulación y la incertidumbre. Los fans, con el corazón en un puño, se preguntaban qué había pasado con su pareja favorita. ¿Era el final del cuento de hadas? ¿Habían sucumbido a las presiones de la fama y la vida pública? ¿Había terminado el amor? La situación se agravó aún más con la aparición de supuestas terceras personas. Se rumoraba sobre la existencia de nuevas conquistas, de encuentros secretos, de traiciones. Los medios no tardaron en publicar fotos y vídeos que alimentaban estas especulaciones, generando un torbellino de rumores y chismes que inevitablemente afectaron la imagen de Mert y Afra y la percepción que el público tenía de ellos. La incertidumbre se apoderó de los fans, quienes veían cómo su pareja favorita se desmoronaba ante sus ojos. La tristeza y la decepción eran palpables en las redes sociales. Los comentarios de apoyo y aliento se mezclaban con preguntas, dudas y lamentos. Parecía que el sueño de ver a Mert y Afra juntos para siempre se había esfumado. Sin embargo, y aquí es donde se pone interesante la cosa, parece que el amor siempre encuentra su camino. O al menos, eso es lo que sugieren las últimas noticias. Porque, amigos, Mert Ramazan Demir ha reconquistado a Afra Saraolu. Sí, lo escucharon bien. Después de un tiempo de incertidumbre, de rumores de separación, de supuestos romances con otras personas, parece que la llama del amor entre Mert y Afra ha vuelto a encenderse con más fuerza que nunca. El destino, como siempre, tiene sus propios planes. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, como siempre, las redes sociales son nuestra mejor fuente de información. Las cuentas de Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en el epicentro de esta noticia. Los fans, siempre atentos a cualquier movimiento de sus ídolos, fueron los primeros en detectar las señales de la reconciliación. Últimamente han aparecido fotos y vídeos de Mert y Afra juntos, en situaciones muy románticas. Paseos tomados de la mano por las calles de Estambul, cenas a la luz de las velas en restaurantes elegantes, miradas llenas de cariño y complicidad, abrazos furtivos en lugares públicos. Todo un despliegue de amor que no deja lugar a dudas. En las imágenes que han circulado, se les ve muy sonrientes y cómplices. Se les ve más felices que nunca, relajados y disfrutando de su compañía. Hay fotos donde se abrazan, se besan, se toman de la mano. Vamos, que no dejan lugar a dudas. Parecen haber dejado atrás las diferencias y los problemas del pasado, y están enfocados en construir un futuro juntos. Parece que han decidido darle una segunda oportunidad a su amor, y los fans no podrían estar más felices. La alegría y el entusiasmo se han apoderado de las redes sociales. Los comentarios de apoyo y felicitación se multiplican por miles. Los memes y las bromas celebrando la reconciliación inundan las plataformas. La comunidad de fans de Yaland está de fiesta. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿Cómo lograron reconciliarse? Bueno, esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión? ¿Qué cambió? ¿Qué les hizo darse cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo? Por ahora, ni Mert ni Afra han hecho declaraciones oficiales. Son muy discretos con su vida privada, y prefieren mantener su relación alejada de los focos mediáticos. No es de extrañar, después de la vorágine de rumores y especulaciones que han vivido en los últimos meses. Prefieren proteger su intimidad y vivir su amor lejos de la mirada indiscreta de los paparazzi y de los medios de comunicación. Pero por supuesto, los medios turcos están que arden, intentando averiguar todos los detalles. Los periodistas y reporteros, siempre a la caza de una primicia, están haciendo todo lo posible por obtener información privilegiada, pero hasta el momento, Mert y Afra han sabido mantener el secreto.
Según algunas fuentes cercanas a la pareja, la clave de la reconciliación habría sido la comunicación. Sí, parece que Mert y Afra han logrado superar sus diferencias, hablando abiertamente sobre esos sentimientos, sus expectativas y sus miedos. Han aprendido a escucharse, a comprenderse mejor, a valorar lo que tienen y a perdonar. La comunicación, como base fundamental de cualquier relación sana y duradera, ha sido el pilar sobre el que han reconstruido su amor. Han aprendido a expresar sus necesidades, a discutir sus problemas, a llegar a acuerdos y a buscar soluciones juntos. Además, parece que ambos han madurado mucho desde que comenzaron su relación, y ahora están más preparados para afrontar los desafíos que conlleva una relación sentimental. La fama y la exposición pública, aunque gratificantes en muchos aspectos, también conllevan una gran responsabilidad. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a proteger su privacidad y a mantener su relación alejada de los focos. Han aprendido a ser más fuertes y resilientes, a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente. También se rumorea que el éxito arrollador de Yalan ha tenido mucho que ver. La serie ha sido un éxito rotundo, un fenómeno cultural que ha traspasado fronteras y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Aunque las grabaciones de la primera temporada ya finalizaron, los fans siguen pidiendo a gritos una segunda temporada. Y por supuesto, esto ha hecho que Mert y Afra estén más unidos que nunca, tanto en el plano profesional como en el personal. El éxito de la serie ha creado un vínculo muy especial entre ellos. Han compartido momentos inolvidables, han superado retos juntos, y han construido una amistad sólida y duradera. La serie los ha unido, no solo como compañeros de trabajo, sino también como personas, como seres humanos que se respetan, se admiran y se quieren. En resumen, parece que Mert y Afra han logrado superar sus problemas, y han encontrado la forma de estar juntos de nuevo. Su historia es un claro ejemplo de que el amor, a veces, necesita un poco de tiempo y esfuerzo para triunfar. Requiere paciencia, comprensión, compromiso y sobre todo, mucho amor. Y como siempre, los fans están felices de verlos juntos y enamorados. Los seguidores de la serie y de la pareja están celebrando este reencuentro con gran entusiasmo. La noticia ha sido recibida con alegría y esperanza, y la comunidad de fans ha expresado su apoyo incondicional a Mert y Afra. El amor, al final, siempre encuentra su camino, y la historia de Mert y Afra es una prueba de ello. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Sé que todos estamos súper emocionados con esta noticia. La verdad, ¿a quién no le gustan los finales felices? Y más aún cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Es increíble ver cómo el amor entre Mert y Afra ha logrado superar todos los obstáculos. Demuestra que con esfuerzo y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad. Espero que esta vez su relación sea duradera y que nos sigan regalando momentos tan bonitos como los que hemos visto en Yalan. Deseamos que esta historia de amor continúe, y que Mert y Afra nos sigan inspirando con su talento y su ejemplo. Y ahora, para finalizar, me gustaría resumir los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la espectacular serie Yalan, de la química innegable entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, de los rumores de romance, de la supuesta ruptura y, por supuesto, de la noticia bomba, la reconquista. Mert y Afra han vuelto. Han superado las adversidades y han demostrado que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. ¡Bravo por ellos! ¡Que viva el amor! Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y chismes del mundo de las series turcas. Y por supuesto, sus reacciones son muy importantes para mí. Ahora, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de la reconciliación de Mert y Afra? ¿Les gusta esta pareja? ¿Esperan con ansias una segunda temporada de Yalan? ¿Qué otros actores y actrices turcos les gustaría ver en mi canal? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. No se queden callados. Participen. Compartan sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta increíble noticia. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo más. Activen la campanita para no perderse nada.
Así estarán al tanto de todas las novedades y sorpresas que les tengo preparadas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.